Liliana, como sabéis, pues lleva hasta 25 años dedicada a la educación, ha sido profesora de educación básica y de educación especial y muy orientada al mundo infantil, al mundo de los niños. Y luego ya pues empezó con la labor de escritora y también es una persona, como yo digo, que ella lleva el legado vivo de Sefarad. Es de las personas de las generaciones que ya pues no van quedando, que tienen todavía los recuerdos de su abuela, los recuerdos de su familia, de su infancia. Y bueno, pues esto es un gran tesoro que yo estoy muy feliz de que ella esta tarde esté aquí con nosotros para compartirlo. Esto, como digo, estáis en mi biblioteca, bienvenidas en familia, y vamos a ir haciendo Liliana y yo, pues sobre todo ella, que va a llevar el peso, pero algo que sea de estar a gusto aquí entre nosotras y compartir este rato pues, de la mejor manera posible. Con que, Liliana, yo me callo y te dejo paso a ti, que tú eres la protagonista, y muy bienvenida a mi biblioteca de Sefarad. Lecturas de pe a pa. Ok, gracias, Crispa. Bueno, sí, es un gusto, le doy la bienvenida a todas, veo caras conocidas que hacía un montón que no veía, por ejemplo, Bully, un montón de años que no te vuelvo a ver, bueno, no quiero hablar de cada una, pero las que están nos conocemos y nos dejamos de ver por las cosas de la vida, pero mira, nos volvemos a encontrar acá, ¿sí? Bueno, para mí es un gusto tener que hablarles de este libro, que es el libro Dillos y Pillos, del cual en el 2006 lo publiqué, que fue mi primer libro, digamos, tomando esta tarea de la escritura como una profesión, porque escribí siempre, pero como profesión fue en el 2006 que lo lancé. Y no fue al azar que haya elegido escribir sobre la historia de la familia, porque este libro traduce mi infancia, parte de mi infancia, porque lógicamente no va todo, pero traté de recordar en este libro algunos cuentos, algunas leyendas, refraneros, canciones. Yo después grabé un CD junto con esto, que ya les voy a cantar algunas canciones de ahí, y del otro lado traté de nombrar comidas, recetas de comidas, sin que llegue a ser un libro de cocina, porque no es un libro de cocina, pero nombrando las comidas que yo recordaba en la casa de mi nona, Sarina, estaban, ¿sí? Bueno, en este libro traté de poner todo esto, es más, mi hija hizo los dibujos que están adentro, el diseño de tapa lo ideé yo, bueno, todo. Fue, la verdad, ese recuerdo que estaba, todo esto era memoria, mi niñez y la tradición, que otra vez se presentó en mi vida, ¿sí? Porque eso es lo que trae este libro, la tradición. Porque la verdad que estamos continuamente, somos los transmisores y vamos transmitiendo de generación en generación este legado. A mí me lo transmitieron mis abuelos, mis padres, y yo lo voy transmitiendo acá, y así sucesivamente en nuestros hijos y en nuestros nietos, y se irán transmitiendo, ¿sí? Y la mujer sefaradí es un eslabón muy importante en la transmisión oral, porque en las casas, ya que la mujer era de la casa, el trabajo era del hombre, la mujer era la que estaba encargada de transmitir todo lo que sabía, todos los cuentos, todas las canciones. La tradición era de la mujer, aunque el hombre también, pero el hombre estaba mucho en la calle, es más, el hombre tenía el idioma del lugar donde estaba y la mujer seguía hablando el ladino, pero el hombre aprendía el idioma de donde vivían. ¿Sí? Y bueno, la tradición es eso, transmitir lo que sé, te doy lo que sé. ¿Sí? Bueno, en este libro elegí algunos cuentos que me parecieron destacables para el momento, para ir contando, y una de las cosas que marqué es uno de mis cuentos, que también puse cuentos míos, que es El Baúl. Este cuento lo puse como primero porque para mí el baúl como objeto tenía algo muy mágico, el baúl. Yo el baúl, mi abuela había traído su baúl de Europa, que ya les cuento de dónde, mi abuela había venido de Esmirna, y trajo un baúl lleno de cosas,
Y yo escuché que trajo joyas, trajo telas, trajo muchas cosas en ese baúl cuando decidió venirse a la Argentina. Y después, bueno, quedó el baúl en la familia. Un buen día me lo pasaron a mí, a mi casa, a la casa de mi mamá. Y mi papá tenía la costumbre de decirme, vos andá y buscá, porque ahí hay escondidas cosas dentro del baúl. Yo como niña iba y me paraba o hurgaba entre medio porque tenía como una tela forrada el baúl, y yo metía la mano y buscaba, porque mi papá decía, busca que hay algo ahí adentro. Y bueno, yo quise escribir algo sobre ese baúl, un cuento corto, que se los leo para que tiene que ver con esto. Dice, mi padre solía decirme que lo mire, que lo investigue, no sea cosa que en algún lugar escondido tuviera un tesoro. Yo me paraba frente a él hipnotizada, como si en un abrir y cerrar de ojos me daría todo lo hermoso que escuché trajo de Europa. Mi nona Sarina llegó con él cargado de joyas, telas, todas las riquezas de su país lejano. Buscá, seguro encontrás algo. Más tarde escuché decir que todas se fueron vendiendo para poder mantener la familia que mi nona formó. Y ahí estaba yo, esperando que como un mago me sacara de su interior todas esas cosas. Él me miraba vacío, gris, como diciéndome, ya cumplí mi cometido. Pero yo insistía y todas las tardes me acercaba y lo miraba. Un día cuando lo abrí sentí ganas de llenarlo. Cerré los ojos fuertemente y como un velo mágico de mi mente comenzaron a salir historias, cantos, refranes, recetas. Lo transformé nuevamente en el baúl misterioso que atravesó los mares. Desde ese día se convirtió en el guardián de mis sueños, celoso, fiel, incomparable. Hoy que el tiempo ya pasó, puedo comprender que con el corazón se ve más allá de las cosas, que sigo buscando, algunas que aparecen sin darme cuenta, y otras que forman parte de mí desde hace tiempo. En ese cuento yo quise contar el sentimiento que tenía para mí ese baúl, que para mí seguía manteniéndolo ahí dentro, porque yo lo abría y lo que cuento era verdad. Yo decía, pero algo tiene que tener, saquemos algo. Y todo el tiempo jugaba en la habitación buscando eso, ese era el juego. Y yo creo que un poco contando lo de mis abuelos, la historia de mis abuelos, ellos se conocieron en Esmirna, los dos. Pero mi abuelo se vino antes con su familia, que eran 7 hermanos, y su mamá. Su papá fallece allá y queda allá. Él ya la conocía, mi abuela, que no había nacido en Esmirna, sino en Túnez. Pero el paso de Túnez a Esmirna no lo tengo claro. Sé que ellos se conocen, se ponen ahí de novio, y cuando mi abuelo viene a la Argentina, primero llega él, se acomoda con su familia, ponen un restaurante y la hace llamar a mi nona Sarina para casarse. Mi nona deja a su familia porque ninguno de su familia se viene y llega a la Argentina y para en la casa de una tía hasta que arman la familia, hasta que deciden casarse, que era todo, viste. Es más, esta foto que aparece en el libro es mi nona con mi nono, y ella ahí le prestan este vestido porque ella no hacen fiesta, se casan pero no hacen fiesta, y la persona que vivía con ella, que era una tía, le presta ese vestido. Mi abuela ya estaba ahí embarazada de su primera hija, Perla, porque después tienen 5 hijas, eran 5 mujeres. Mi abuelo quería varón, nunca le llegó, y quedaron con 5 mujeres. Mi mamá era la 4ª, Clara. Y bueno, ahí están las fotos, mi abuelo en la foto, ellos dos casándose, mi abuela acá parada. Este libro también aparece un primo de ella, estos son familia Cunio, una familia Cunio que también son sefaradíes, parientes de ellos. Bueno, por eso ahí traté de poner en la tapa, por eso, está formada por ellos, ¿sí? La representa, quedó como grabado. Bueno, se casan y forman la familia que les cuento.
Pero las historias de ellos estaban todo el tiempo, mi abuela me decía, me contaba historias de su pueblo. Porque al principio, cuando ellos llegan, les conté que tenía un restaurante que le va mal, y mi abuelo dice, ¿de qué trabajo? Mi abuela, cuando vivía allá, en Esmirna, era ayudante de un sastre, y aprende a surcir. Ese surcido le ayudó a ella y a mi abuelo a vivir en la Argentina, porque en Tucumán fueron conocidos como el surcidor Gaón. Gaón era el apellido de mi mamá. Era conocido como Gaón el surcidor. Hacía surcidos invisibles. En Tucumán, si vos vas a Tucumán, Gaón, el surcidor Gaón era el número 1, no había otro. Surcidos invisibles, porque todo el mundo llevaba a surcir la ropa antes, ¿viste? No, ahora nadie, pero en ese momento era todo, camisas, pantalones y todo lo demás. Entre mi abuelo y ella trabajaban en eso, y así mantuvieron la familia con sus 5 hijas. Y ella me contaba las historias que le estoy contando, del pueblo donde ella vivía, que era el barrio, ella estaba en un barrio que era Caratash, que después si lo googlean, en Esmirna existe ese barrio, es un barrio judío, el barrio Caratash. Lo pueden encontrar como Caratash también, pero Caratash le decían. Aún hoy, yo y mis hijas, cuando hace mucho frío decimos, ay, frío de Caratash. Hoy hace un frío de Caratash. Hoy lo sigo diciendo, y mi hija, que está también acá en el sur, puede decir, el frío de Caratash, lo seguimos diciendo, porque seguimos hablando en ladino nosotros, y a los chiquitos les seguimos hablando. Es así. Bueno, les quería contar, entre otros, otra de las características de la familia Gaón, que también me contaba a mí mi abuela, es que ellos vivían frente al mar, los Gaón. Esto ya hablo de los Gaón, no de mi abuela. Mi abuela es Pesa de apellido. Y los Gaón sabían tener una casa con un balcón que daba al mar. Entonces en el pueblo, cuando se querían remitir a ellos, o querían hablar, o querían mandar a alguien, decía, vete a la casa de los Gaón, al balcón de oro. ¿Por qué? Porque el balcón, cuando se iluminaba y le daba el sol, brillaba como oro. Y quedó que el balcón de oro es de los Gaón. Y yo hice un cuento que se llama El balcón de oro, y se los quiero leer. El abuelo nació en Esmirna, Izmir, como él decía. Me imagino a este un lugar indescriptible, hermoso, rodeado de un caserío pintoresco y un perfume especial. Si volviera allí, sería otra vez joven, repetía, mientras sorbía trago a trago su infaltable tacita de café turco. La casa de Izmir estaba frente al mar, y cuando el sol salía, el balcón, que se miraba vanidoso frente al espejo azul de las aguas, se encendía y empezaba a brillar. En el pueblo decían que los Gaón tenían un balcón de oro, y eso lo enorgullecía. Pero todo pronto terminó. La guerra del año 14 lo ayudó a decidirse. La Argentina sería su nuevo destino. Llegó a Tucumán con parte de su familia, su madre y 7 hermanos. Su padre murió y quedó enterrado en su pueblo como sello de garantía que pertenecieron aquí y que en algún momento volverían. El viaje fue duro, pero sí vendría después. Su primer trabajo en la tierra lo hizo en un restaurante. Y luego cuando se encontró más seguro, llamó a mi nona Sarina para casarse. Ella dejó su familia y partió al amor. Cuando se despidió de ellos, pensó que volvería a verlos cuando quisiera, pero no fue así. Las distancias eran interminables y el barco que la trajo casi naufraga en su travesía. Pronto hubo boda y nacieron 5 niños, una de ellas mi madre, Clara. Pero el abuelo añoraba. A mí a veces me gustaba penetrar en sus sueños, mirábamos desde el balcón como el sol se despedía. Todo era calma. Veíamos llegar barcos de distintos lugares, porque Izmir era un puerto importante. En la mañana íbamos a cargar fardos de trigo, milpos, cebadas, semillas de sésamo que poníamos sobre las reyas, pasas de uva que nos gustaba comer con nueces, y luego las llevábamos a los almacenes de la ciudad. Al mediodía regresábamos a casa, nos esperaba un rico pescado hecho a las brasas y de postre cuajada.
yo les confieso que me gustaba más el dulce de rosa. Para terminar el día siempre entonábamos alguna canción que acompañábamos con las palmas. Añoraba cosas, y yo lo comprendía, porque de vez en cuando hoy comienzo a enhebrar sueños. Me subo al balcón de oro, entonces soy mar, soy sol y viento. Qué Ahí está el dibujo del balcón, y les comenté que mi hija era la que hizo los dibujos de todas las hojas de todo el cuento. Es precioso, Liliana. La verdad es que es muy bonito, el cuento. Ese cuento marca un poco también la venida, la historia que le acabo de contar, ¿sí? La historia era verdad. Yo hablé con mucha gente que vino de Esmirna, y después les pregunté que lo conocían a los Gaón, y sí, dicen, ellos tenían el balcón de oro. Tenían, o sea, cómo van quedando cosas, ¿viste? Imagina el balcón de oro porque daba el sol, pero como que va quedando, ¿sí? ¿Te animás que cantemos, Pepa, algo? Bueno, vamos allá. voy a poner ahí en galería para que podamos vernos, pues como tú quieras, si quieres. Bueno, Liliana canta muy bien, y además ella, pues eso, es las canciones heredadas de su familia como parte de ese legado que ella lleva consigo, ¿no? Y yo, bueno, pues también me he animado y me propuso que cantáramos alguna canción, pues como tú quieras. Alguna vas a cantar tú sola, ¿eh? Tú sola alguna. Y sí, yo canto sola. Esta cantamos juntas, si querés. Venga, pues a ver cuál cantamos. A la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 comí amante, a las 4 me casé. Me casé con un amor. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Que si no tienes amante, yo te lo ha de defender. A la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé un amante y a las 4 me casé. Alma, vida y corazón. Muy bien. Bueno. Era para compartir algo, para acordarnos algo, ¿viste? Hay que hacer un trabajo importante para que tanto la lengua, el sefardí, ¿no? El ladino, que ya sabemos, yo creo, las que estamos aquí, es una lengua que, por desgracia, no se va a mantener como una lengua viva en la familia, pero sí podemos mantenerla como un elemento cultural, como una lengua que se conozcan las canciones, que no se pierda. Entonces, por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí, la labor que tú haces, y cualquiera que cante canciones sefardíes está también ayudando a mantener la lengua, o bien la poesía, en fin. De manera que yo creo que aquí todos en esta reunión estamos recuperando, por lo menos impidiendo que se pierda tanto esa parte del legado judío-español. Totalmente. Yo cuando hice el libro, grabé 14 temas que los recopilé a las letras, que las busqué a las letras, y lo grabé en un estudio, y hice un CD que venía con este libro, que ya de este libro me quedan muy pocos, y del CD ya no me quedan, que tendría que volverlos a grabar. Entonces traté de buscar letras justamente que muestren a la mujer cómo era la mujer sefaradí. Entonces, por ahí algunas letras son bastante jugadas en lo que decían las letras. Vos decís, ¿cómo una mujer de esa época era así? Sí, porque se pintaba bastante, la mujer se mostraba de una manera como que era de carácter, y se jugaba por el hombre. Le voy a cantar una yo, y ya sigo con algún tema, que justamente es un tema que muestra a la mujer bastante como ella era, ¿no? Dice, una hora en la ventana, hora y media al balcón,
la culebra de tu hermana, no haz de ella hacer el amor. Que comió la tu mamá, empreñada de ti, te quitó morena y dulce, amasada, amasada con la miel. No te alabes que sos blanca, blanca como el jazmín, que morenicas en el mundo, que quemaron medio Izmir. La mar yo me voy a echar, un pescado yo voy a panar, 7 novias voy a quitar, yo a ti te voto. ¡Bravo! Esa la muestra la mujer, una mujer que enamorada, una mujer que quiere jugarse por alguien. Ya después le voy a cantar otra que sí la muestra mucho más. Pero muy bonita. Como que yo traté de buscar así, los temas que busqué eran de mujeres que mostraban distintas facetas de la mujer sefaradí, ¿sí? Otro de los temas así que el sefaradí no deja de contar es el tema de Yohai, que yo en mi libro lo tengo a Yohai. Yohai es un personaje que seguro les va a sonar, Yoha o Yohai. Yoha dicen algunos, o algunos dicen Yohai. Era un personaje gracioso, simpático, que se lo usaba mucho en el sefaradí, o en el turco, o en el arameo, o en el griego, se lo veía mucho también, como digamos, el que sacaba ocurrencias pícaras, ¿sí? Hacía cosas pícaras. Y me gustaría contarles un cuento, porque mi abuela cuando me veía que yo ya estaba un poco molesta, me decía, ven, acércate, te voy a contar el cuento de Yoha. Acércate era sentate. Acércate, te voy a contar el cuento de Yoha. Entonces contaba una historia. Les cuento que yo hago lo mismo con mi nieta, yo les cuento cuentos de Yoha. Y les quería contar uno en ladino. Se entiende perfecto. Lo que sí le digo, caldera es una olla y tacinico es un jarrito. Porque van a escuchar eso y no van a saber. Yoha le pidió a la vecina que le prestara un poco la caldera. La vecina en primero se impuso, mas después de 1000 regías, ella le achetó. Yoha le atornó la caldera por un tazinico ariento. La vecina le dijo maravillada, Yoha, yo te presté solo la caldera, el tazinico no es mío. Anoche la caldera parió este tazinico, le dijo Yoha a la vecina. Al cabo de un tiempo, Yoha le rogó a la vecina que le prestara de nuevo la caldera, la cual se apresuró esta vez en dársela. Ya pasaron muchos días y Yoha no torna la caldera. La vecina le demandó, Yoha, ¿cuándo me vas a tornar la caldera? Dios, se murió en empleándola, tú que vivas muchos años. Yoha, ¿qué bovedad está sacando de la boca? La caldera se muere. Y la caldera pare, le dijo Yoha despechado. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Muy bien, fantástico. Tenía como ocurrencias de ese estilo, Yoha, que vos decías, ay, qué cuento tonto, pero la verdad que eran graciosas las salidas que tenían. Y al chico le gustaba y te lo hacía repetir. Yo les cuento a mis nietos, me piden que se lo cuente varias veces ahora. Y entienden, ¿eh? Porque se entiende. Sí, se entiende, por lo menos en gestos le vas dando la idea. Y porque Yoha, no puede un sefaradí perderse un cuento de Yoha. claro. Existía siempre ese cuento. Después tengo otro que me gustaría contarles acá, que también es de Yoha. Del tacinico ya se lo conté, les quiero contar del cuerpo. Yoha no había probado nunca el puerco, mas le deseaba el alma. Un día fue a un restaurante y pidió un chanchico chiquitico. Cuando se lo estaban truyendo en la bandeja con una manzana en la boca, vio que se acercaba Menashe, que era jaján y muy religioso.
Bien allí le preguntó, Yoja, ¿esto vas a comer? Esto es harán, porque tú sabes bien la ley que lo prohíbe. Yoja le contestó, ay Dios, dicho se quiere. Pidí una manzana y vino decorada con el puerco. Yoja era así. Yoja era así. Vos decías, ¿cómo puede ser? Pero es así, esos son los cuentos de Yoja. Dice, a mí me parecían graciosos, ¿viste? Yo recuerdo eso y no me puedo olvidar esos cuentos, porque formaban parte, les vuelvo a repetir, de mi casa, de la casa de mis abuelos, que todos los sábados mi mamá con sus hermanas se reunían alrededor del tandur, y el tandur es como un brasero, ponían la pava y se tomaba mate, y en la casa de mi abuela había reyes, bueno, lo que se le puede ocurrir de cosas dulces, trabadicos, mostachudos, cosas que hacían los sefaradíes y tenían en su casa, porque yo los sábados era la cita que no se podía faltar, porque era la reunión de mujeres alrededor del tandur, como les digo. Siempre el matriarcado era el sefaradí, las mujeres eran tremendas, ¿no? Perdona, Liliana, Sí. te la voy a poner esto para ver. La receta del mostachudo, por ejemplo, ¿tú eso te acuerdas cómo era o lo tienes a mano? Mira, porque también tu libro va de recetas también, porque como parte de eso. Yo la receta de mostachudos exactamente no la tengo, porque yo me parece que me fui más por las cosas saladas. Ya. No la puse la de los mostachudos acá, porque la parte del mostachudo es como una cosa muy conocida. Yo lo que me acordaba mucho, que nunca faltaba en la casa de mi abuela, era el arroz a la turca, que es un arroz facilísimo de hacer porque es con salsa de tomate. Ahí las separadías saben el arroz que se hace común con salsa de tomate. No quiero dar la receta como cocinera, pero nunca falta en la casa judía el separadí, el arroz a la turca, que acompaña cualquier otra comida, ¿sí? Y después lo que yo puse, por ejemplo, que me encantaba, bueno, la alburnía, que me encanta, la alburnía que es con berenjena y con carne, que eso también es otro, preparando con costillitas, se preparaba la carne, eran costillitas con carne. Bueno, acá en la Argentina se dice asado, en otros países no sé cómo lo llamarán, pero es la costilla con la carne y las berenjenas que se hacen de base y se cocina con salsa de tomate, que era un exquisitez. El arroz turco se comía con bananas o se comía con uvas, la cuajada nunca faltaba, la cuajada era como una comida que se comía, no sé, siempre había en la casa de mi abuela cuajada, o lo que se llama también los huevos con tomate, que en Israel, por ejemplo, Bully, si me está escuchando, es la yayuca, que es el huevo con tomate, por ejemplo, que simplemente es tomate, todo con perejil, condimentado, con pimienta y sal, y encima se ponen los huevos. Se los deja cocinar a los huevos bien armaditos en esa salsa de tomate, que es simple, la comida simple, pero eso el sefaradí lo tiene. La yayuca esa de huevo con tomate, en Israel se come mucho también. Sí, tiene cosas de receta porque yo lo quise nombrar algunas cosas acá que las tengo, bamia, como dije, los huevos con tomate, bueno, medias, pollos a la turca, los bollos, que todo el mundo come, los bollos de acelga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los bollos de acelga? Los bollos, bueno, la masa es una masa que se hace como tipo, yo los compro, sinceramente, pero se la hace a la masa con harina y demás, pero es una masa finita y adentro lleva acelga, tiritas de acelga cortadas muy finitas, que se las enjuaga bien, se las seca bien, y mucho queso rallado. Y se hace como una canastita cerradita y queda como un bollo. Acá, por ejemplo, la gente cuando va a comprar, compra bollo, como en el otro lado, los que nací tienen semillas, nosotros tenemos los bollos, que es riquísimo con acelga. Bueno, yo nombré ese tipo de comida porque en la casa de mi abuela era eso lo que se comía. Las reyes
eran como unas masitas duras que acá se llama caque también, le dicen caque, que no es igual que la paella que mi abuela hacía porque eran así de alta, pero acá le hicieron como una versión que le dicen caque, que la venden acá mucho a tipo paella, que no es exactamente esa, ¿no? Bueno, esas cosas no se pueden olvidar, porque la verdad que la comida, así como la comida, los cuentos y las canciones, eso Claro. no se puede olvidar, eso está grabado a fuego, porque la verdad es así, no te podés olvidar de eso, ¿sí? En una casa sefaradí es eso. Y a ver, les voy a cantar una canción que es así la muestra a la mujer cómo peleaba, luchaba por su hombre, cómo era de precoz mujer antes, porque la vida de la mujer antes era muy sacrificada y se casaba muy joven, a los 14 años, 15 años ya tenían hijos algunas mujeres, ¿sí? Era una vida bastante de edad de 15 años. Empecé a hacer el amor de edad de 15 años. Empecé a hacer el amor con un mancebo brigante que me supo arrebatar. Con un mancebo brigante que me supo arrebatar. El oficio de mi querido es ladrón y kumarji. El oficio de mi querido es ladrón y kumarji. El taban que me lo guardé de la mano del pulis. El taban que me lo guardé de la mano del pulis. 30 ligas él me demanda, 31 le voy a dar. 30 liras él me demanda, 31 le voy a dar, que las meta en oficio de ganar. De edad de 15 años empecé a hacer el amor. Bravo. Es una historia bastante... Muy bien. Ella cuenta en esta historia que ella se enamora de un traficante, de un tipo que jugaba, de un kumarji, de un jugador. Y ella sufre por eso le pide al Tabán, al cielo, que lo guarde de la mano del de la policía, porque sabía que en algún momento lo iban a agarrar. Después él viene y le pide dinero y dice, ¿cómo no le voy a dar? Sí, entonces le presta dinero, pero para que lo meta en oficio de ganar, no para que juegue. Pero bueno, ella en el amor le presta plata, eso habla la letra. O Muy sea, bonito. se juega por ese hombre. La verdad es que es fantástico. Que era un kumarji, no había manera. Pero bueno. Yo estoy ahí, Liliana. Te quiero agradecer muchísimo que tú estés compartiendo estas canciones con nosotros, porque realmente no son las canciones que tú tienes por tu legado de tu familia y no son tan conocidas. Y luego además estás hablando el ladino, el judeo-español y ladino, sabemos que, bueno, es lo mismo, lo que pasa que se llama ladino, como tú sabes de sobra, en la parte de Turquía, ¿no? Entonces, fíjate, todas esas palabras del turco que tiene incorporado, pues es algo que es muy bonito, ¿no? Que tú puedas estar manteniendo ahí. De manera que, bueno, yo te sigo cediendo la palabra, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, esto del Zoom,
hace un poco lo que quiere. De vez en cuando nos mete ahí. Está bien, vos decime el tiempo para que la gente también me haga preguntas o hablemos Pues también yo con las creo que personas que ahora, si están. quieres, podemos abrir turno. Como estamos un número de personas razonables, quien quiera puede empezar a hablar. Si hay un poquito de 2 personas a la vez, pues yo moderaré. Pero por mí, yo me parece que lo bonito es que aquí compartamos, claro. De manera que la que queráis O por ahí, comentar con Liliana, o me piden otro cuento, yo adelante. cuento otro, puedo contar otro cuento, o algo de Iojá, si quieren, también puedo contar, o cantar, lo que ustedes quieran. Por eso quería dejarle abierto a las personas que están invitadas. ¿Alguna Bien, quiere Bully, hablar algo? adelante. Yo puedo hablar. Hola a todos. Hola. Liliana, te quería preguntar, ¿cuál es la canción a la cual tú estás más aficionada, que te llega, que te trae más recuerdos entre todas? Mirá, no la canté ahora, pero es Morenica, porque mi abuela me cantaba mucho Morenica, porque como yo, viste, soy morena, entonces ella me cantaba muchísimo esa canción. Bueno, Morenica, mi bella, yo blanca nací, y del sol del verano yo me hice así, morenita, graciosa soy. Animaros. Morena yo, gracioso de ojos preciosos. Esa canción Morenica, era mi me llaman el hijo del rey. Si otra vez a mí me llama, yo me voy con él. Venga, todas. Morenica. graciosísima. Morena yo, Gracioso gracioso. y hoyos pretos tú. Bueno, yo estoy un poco baja, para mí es bajo. Pero hermosa esa canción, ¿sí? Esa canción era el hit de mi abuela para mí. Fíjate. Qué Era bonito. la canción preferida. Sí. Yo no sé cómo lo estáis viviendo, pero es que esto es una sesión de mujeres sefardíes compartiendo aquí ese legado y de verdad es precioso porque tenemos que hacerlo más a menudo. Aparte de los libros, de la lectura, es que también el libro de Liliana es eso, como un baúl. Tu libro es un baúl que se abre y de ahí todos los elementos de la cultura, la gastronomía, la música, ¿no? La mujer, como esa visión de la mujer, ¿no? De cómo era o de cómo se podía sentir y los recuerdos de la familia. Entonces, de verdad, es precioso, precioso. Sí. Yo es como que, o sea, empecé a sacar este libro y después seguí estudiando cosas y me dediqué mucho a la literatura infantil, un poco les cuento también. Entonces investigué, hice una tesis, que todavía no la presenté, pero ya la tengo lista, sobre el cancionero popular de los niños sefaradíes. Esa fue mi investigación. Y como yo vivía en Tucumán, en el noroeste, lo que hice fue un contrapunto entre el cancionero del noroeste y de los niños del noroeste y el sefaradí, que se parece un montón porque el legado que recibió el niño argentino, digamos, era de España. Entonces las canciones son iguales. Entonces, en algún otro momento, cuando nos reunamos, yo hice una investigación sobre la mujer sefaradí, a través de eso, las nanas, las canciones de cuna, los conjuros, las retaílas, que son la poesía lúdica que usaban
todo eso lo investigué cuando hice ese trabajo, que en otro momento, cuando nos reunamos, cuando Pepa invite, vamos a contar, si quieren, de ese tema, porque yo me especialicé y sigo escribiendo literatura infantil actualmente, ¿no? Como que fui haciendo un recorrido y o sea, escribo de todo, pero me especialicé en literatura infantil, que es lo que me gusta mucho. Por supuesto que en todas mis historias van palabras en ladino metidas, van historias metidas, cubiertas, ¿viste? Es como que no te podés sacar eso que llevas. Pero están las historias, sí, sigo hablando de eso. ¿Quieren que les lea otro cuento? Sí, claro. ¿O quieren preguntar algo? Sí, Bully. No, quería decirte que no has hablado del otro libro. Contanos acerca del otro libro que tienes. ¿Cuál? ¿El de la escoba mágica? No, dijiste que hay otro libro similar que vendría a ser la continuación con temas similares a los del Dillos y Pillos. No, lo que te estoy contando, que ese va a ser el próximo libro, el que te acabo de contar. Creí que ya estaba. No, estoy buscando quien le interese y me lo saque al libro, porque es muy interesante el tema, porque es el cancionero popular de los niños sefaradíes, los conjuros del juego de la palabra, las recaídas. Y la verdad que es un trabajo bastante interesante, porque yo trabajé con el noroeste también. Muy lindo el tema, pero bueno, como estamos en este momento, en las situaciones que se viven, está todo muy estancado, pero la idea es eso, sacarlo como segundo libro. Es un libro de investigación ese, ¿eh? Yo escribo ficción, yo hago ficción, pero ese fue un libro de investigación, porque yo lo trabajé para la maestría que hice de literatura infantil. Sí. No, porque yo después tengo novelas para chicos escritas. Pensé que te referías a eso. No. Gracias. Pues, nada, a ti, Bully. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Las que no hablen o los que no hablen, por favor, los micrófonos apagados, ¿vale? Lo podéis abrir para hablar, pero cuando ya terminéis, lo cerráis para que no haya interferencia. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar? Bueno, pues seguimos, Liliana, seguimos. Ok. Les voy a contar otro cuento que se llama Sueños, y que tiene que ver, todos los cuentos que van a escuchar eran porque a mí me los contaban, pero me los contaban, yo lo hice cuento, pero en realidad era la historia de ellos, verdadera. Yo lo hice como un cuento, pero ellos me contaban su experiencia de vida que tuvieron allá. Esto me lo contó mi abuelo, y yo lo transcribí en este cuento, que se llama Sueños. Comienza con un poema cortito, que dice: si yo fuera viento, viajaría a Izmir. Todas las fragancias serían para mí. Andaría en barco como un polizón, y solo en su puerto buscaría amor. Soplaría fuerte como un huracán, al sol traería para iluminar. Pero soy tan solo un hombre y estoy aquí. Solo mi mente alocada quiere ser viento y huir. Qué bonito. Se llama Sueño. Muy bonito. Lo apoyó sobre la mesa. Un humo inquieto trepó por el aire y se perdió entre los recuerdos. Compañero inseparable, perfumado, pretexto justo de siestas y noches que sueñan. El abuelo y su café. Me acerqué a él lentamente. No quería interrumpir. Sus sueños eran tan lindos. Él advirtió mi presencia y me abrazó. Sentí su calor traspasando mi piel y me quedé así. No sé por cuánto tiempo. Poco a poco sus palabras fueron brotando despreocupadamente. Esa mañana mi padre decidió ir a Atenas. Cuando él anunciaba un paseo, mi corazón latía fuerte, fuerte, como si quisiera adelantarse y llegar primero. Como era domingo, me pusieron mis mejores galas. Mamá limpió mis zapatos, sacudió mi único traje, peinó cuidadosamente mi pelo y besó mi frente deseándome suerte. Sentí que en ese momento, en ese beso cómplice, ella iba conmigo, viviendo paso a paso mi aventura. Cuando llegamos a la ciudad, mi cabeza comenzó a girar sin poder controlarla. Allí era todo diferente. Las calles guardaban un orden distinto al de mi pueblo.
Los negocios exhibían ostentosos productos casi inalcanzables para nosotros. Pero también aquí encontraba juegos fantásticos. Recuerdo que a mí me gustaba correr por entre las ruinas de la Acrópolis. Otro juego divertido era observar el cambio de guardia del rey para imitar sus movimientos. 1, 2, 1, 2. Cuando mi padre me ordenaba, nos íbamos a un lugar preferido por él. Mesas, sillas en la calle, música de mandolina, raquí y estridentes carcajadas. La confitería. Mi padre se sentaba, llamaba al mozo y pedía su infaltable mesé. Para mí, xarope. ¡Qué alegría! Vamos a bailar, me decía, mientras se perdía en una ronda de hombres. Algunas mujeres observaban desde las mesas y se divertían tímidamente. ¡Qué tiempo! El abuelo volvió su tacita, dio un último sorbo mientras con voz muy baja repetía: ¿qué tiene este café? Me hace soñar tantas cosas. Qué bonito. Mesé es como una picada, les cuento para el que no entendió. Mesé es como una picadita que se servía. El raquí era el anís, que ellos tomaban, el turco tomaba mucho anís, y el xarope es como una pasta que se preparaba con azúcar, con agua. A veces se le podía poner coco y a veces nueces. Era como una pasta, que así se servía el xarope. Qué bonito. Por ahí escucharon el nombre y no sabían qué era el xarope. Eso me contó, eso todo contaba él. Yo, la verdad, después lo transcribí en lo que les cuento, pero es así, eso contaban ellos, ¿viste? Yo iba robándoles las cosas y guardándolas, porque la verdad, uno recibe cosas cuando es niño y van quedando, en algún momento salen, claro. Porque uno las tiene, Y uno dice hasta la tonalidad para cantar, porque uno dice, ¿de dónde tengo yo esa tonalidad? Porque hay que tener el tono para cantar en ladino. O sea, a mí no me lo enseñó nadie, yo quedé con ese tono porque a mí me cantaba mi abuela de esa manera, sin que mi abuela no era cantante, ni tenía la gran voz, pero esa tonalidad, esa modulación que tiene el cante sefaradí, es adquirido por lo que yo escuché de ellos, porque te queda dentro de la memoria auditiva. Es impresionante, pero es así, es así. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Esto ya lo hablamos que a veces ni siquiera viniendo, te puede llegar de una forma muy lejana esa sedimentación, ese sedimento de lo que tú dices, de una entonación, de unas canciones, y se va transmitiendo. Lo que yo me llama la atención muchísimo es la fuerza que tiene la herencia judía, la herencia sefardí. Tiene una fuerza tremenda y va pasando de generación en generación. Y nos pasa todo el tema del criptojudaísmo, de personas de familias que tuvieron que convertirse y que fueron perdiendo parte de su eslabón, pero sigue ahí por generaciones, se ha ido transmitiendo. Y yo he tenido la experiencia de conocer a personas que, yo misma, ¿no? Que realmente dice, ¿cómo es posible que se haya mantenido, ¿no? Y realmente yo no lo he aprendido, a mí nadie me lo ha enseñado. Estaba incluso ahí, ¿no? Puede haber una educación, ¿no? Que te lo transmite, la transmisión oral, claro, pero aparte de la transmisión oral, es que está ahí. Es la verdad, muy, muy increíble y maravilloso. Es increíble, es increíble. Yo le sabía preguntar a mi abuela, pero si vos viniste de otro país, ¿por qué hablas en castellano? Hablaba mal y nosotros por ahí decíamos, pero no estás pronunciando bien, pero le entendíamos. Y ella hablaba ladino, claro. Pero ella no me explicaba. Yo le decía, pero ¿de dónde viniste vos? Si vos viniste de Turquía, ¿cómo hablas en ese idioma? No me sabía, o yo no entendía, o ella no me sabía transmitir ese por qué hablaba en ladino. Después, bueno, uno va entendiendo de dónde viene el ladino. Claro. Mi abuelo sí recuerdo que se reunía en la sociedad española, donde se reunían católicos, judíos, musulmanes, había una sociedad que se llamaba la Sociedad Española en Tucumán, se reunían todos a jugar al backgammon, a fumarse un puro, y mi abuelo lloraba cuando escuchaba canciones en español. Fíjate. Cuando escuchaba una canción en español, mi abuelo lloraba. O sea, claro. Y yo decía, pero ¿cómo? Él vino de Turquía y le gusta el español.
O sea, no entendía yo. Y ellos no Claro. te lo explicaban bien esa parte, ¿entendés? Como que no Y sabían o... Liliana, una pregunta, ¿tu familia sabía de dónde procedían en Sefarad, de qué zona de España procedían? No, Porque no, eso no lo sabían no, ellos. no, porque ellos, yo creo que ellos nunca deben haber estado en España. No, ellos Deben no, haber sido, pero no, claro, pero no saben, porque a veces hay familias que sí, por tradición oral de la propia familia, saben de qué zona venían. O sea, pues veníamos de claro. León o veníamos de Andalucía, pero claro, evidentemente fue tradición oral de la familia y en el caso, vamos, no siempre, obviamente, porque estamos hablando de muchos siglos, pero sí hay algunas que realmente llegaron a saber de qué zona originalmente, de dónde partieron, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, Claro. no era fácil, No, por eso no, lo pregunto. eso no, en algún momento cuando haga algún estudio de la familia y demás, por ahí se puede averiguar eso, pero la verdad que ellos, no, ellos tampoco sabían, evidentemente no lo sabían porque nunca lo dijeron. Ellos no lo dijeron, nunca lo contaron, ¿sí? ¿Y tu familia allí en Turquía, de tus abuelos, a ti te dijeron, hablaban el ladino allí? Mi abuelo hablaba también turco, Y el turco, el y ladino hablaba y el el turco. turco. Sí, Ujú. mi abuelo hablaba turco, palabras no completo, no así de corrido como mi idioma, pero muchas palabras decían en turco. Ujú. Sí, nosotros mezclábamos mucho, sí, se hablaba palabras en turco, que después yo supe que era en turco. Yo las decía, pero no sabía que era turco. Sí, sí. Interesante. Y ellos con el griego tuvieron una relación bastante difícil donde vivieron. Porque no te olvides que Esmirna, en ese momento era Grecia, pero después está la invasión, y había una pelea tremenda entre turcos y griegos. Y ella me contaba que los griegos la maltrataban mucho a los judíos. Ujú. Había como una cosa bastante agresiva del griego para con el judío. ¿De qué época Sufrían podemos mucho. estar hablando? ¿De qué época más o menos? Y estamos hablando, ellos se vinieron en el 14, en el año 1914, mucho antes de eso. Claro, pero ya, Ellos bueno, eran niños, poner en el 1910 habrá sido lo que te estoy hablando, y era muy, muy agresivo toda esa parte, era como que había mucha agresión entre ellos y sufría mucho, ¿no? Los menospreciaban mucho. Mi abuela trabajaba con no sé bien si era con un hombre judío o era un griego, que es el que le enseñó a surfir y demás. Y la niñez, no existía la niñez como hoy está la niñez y se le da el lugar de niñez. El niño trabajaba como el adulto. Y ella trabajaba con esta persona que le ayudaba, le cosía, no sé qué hacía exactamente, pero el tipo, digamos, el dueño, cuando hacía mal, le pegaba con una varilla en las manos. Eso me contaba mi abuela, que el trabajo tenía que estar perfecto y si no le pegaba. O sea, date cuenta de las cosas duras que ellos pasaron donde vivían. Y con el griego había una relación muy tirante y muy agresiva con el griego. Ellos tenían palabras bastante agresivas también con el griego, ¿no? Se defendían bastante con el griego, como que no lo querían, pero porque se sentían maltratados. pero fíjate tu familia, los dos apellidos que tienen, Gaón, que eran los maestros, ¿no? Los sabios de las academias, Sí, eran los Gaones. sí. Y Pesas, Mi abuela era Pesa, ya, pero en realidad Pesa, era Pesa con J y la claro, anotaron Pesa. claro, Quedó pero Pesa. Pesas con J, que es para la Pascua. Claro, Sí. así O sea, era. el Ella nombre de decía, la fiesta me llama muchísimo la atención, ¿no? Y tengo que decir que Liliana, bueno, su nombre completo, Liliana, es Graciela Liliana Maldonado Gaón. Gaón. O sea, que realmente ahí sí mantenieron los apellidos. Sí, lo que pasa es que el apellido Bliman es el apellido de casada, que ya no estoy casada hace mucho tiempo, pero como yo tengo mis libros sacados como Liliana Bliman y demás, lo sigo usando como un apellido que ya me quedó y que me siento bien, no me siento mal con el apellido, pero es como que me conocen así, pero el que me conocen sabe cuál es mi apellido, de dónde vengo y demás.
Pero bueno, como que lo tengo como apellido profesional, digámosle, en mis libros y demás. Aunque en mis libros aparece completo el nombre. Y una pregunta que teníamos que haber empezado por ahí, dichos y pillos. ¿Qué significa pillos? Dichos y pillos es como un juego de palabras, como dimes y diretes, ponele. Dimes y diretes, no sé si en español dice así, como acá decimos, como dimes y direte, como un juego de palabras. Ah, bien, vale. Porque la verdad es que no te lo he preguntado y tenía que haber empezado por el principio. Sí. No me vengas con dichos y pillos, se dice así, cuando vos empezás a hablar cosas así que querés empezar a hablar y querés meterle cosas al otro, hacerle creer. No me vengas con dichos y pillos. No me vengas, ¿qué me vas a contar? ¿Dichos y pillos? Como decirme, ¿qué me estás por contar? ¿Entendés? Muchas cosas dichos y pillos. ¿Y tienes en tu libro de alguna manera representado este tipo de los dichos populares o la... Sí, tengo refraneros que seguro les voy a decir y se van a reír un poco. Pero ¿no quieren de Yoja que les cuente otro? Sí, claro, por supuesto. Vamos bien de tiempo ya, bueno, no vamos tampoco a alargar esto mucho, pero sí, el cuento de Yoja, por supuesto. Ok. Les cuento uno. Este es gracioso. Yoja fue a la mezquita a rezar. No se olviden que Yoja es un personaje que se lo usó en el turco, en el arameo, se lo usó en el griego, así que por ahí pueden encontrar como historias que, por eso dice, Yoja fue a la mezquita a rezar, y como es costumbre, se quitó las patuclas y las dejó en el portal de la entrada. Las patuclas son como los zapatos, las sandalias. Cuando se salió, buscó las patuclas y no las encontró. Se puso muy diferente y empezó a gritar, arretórnenme las patuclas, porque si no, va a hacer lo que hizo mi padre. Lo dicho una y mil veces hasta que vino un amigo y le demandó, Yoja, ¿cuál lo hizo tu padre? A lo que él respondió, ¿qué va a hacer el pobre? Se compró otro. Tenía algunos que eran bastante... Después dice, un día el vecino le demandó a Yoja que le prestara el asnico suyo. El asnico es un burro. Yoja respondió, por desgracia, ahora se me murió el camarico. En estos momentos el asnico se metió a embezar. En el momento que dijo eso, el asnico se metió a emberrear. El vecino le dijo entonces, Yoja, ¿por qué me engañas? Lo estoy sintiendo, la voz del asno. Yoja meneó la cabeza con tristeza y dijo, ¿qué hombre bichincí sos tú? ¿No te fías de la voz mía cuando yo tengo una barba grande y larga? ¿Y te fías de la voz de un jamar bobo? Jamarico es el burrito. ¿Sí? El jamarico. O asnico también se dice. Y demandar, preguntar. Porque en el castellano demandar... Claro, me demandás, me estás preguntando. Así es. Pero era como que tenía esa ocurrencia y era bastante mentiroso. Dice, Yoja tenía un asnico que le daba de comer con mesura una librica de cebada al día. Una vez Yoja le dijo, yo lo voy a usar a comer más poco. De día en día, él le menguó al asnico lo poco que le daba, hasta que un día no le dio más nada para que se usara a no comer. El asno, que estaba muy flaco, murió por la tarde. Cuando vino al asnico muerto, Yoja se trabó de los cabellos de la cabeza y le dijo, ahora que te envecí a no comer, te muriste. Ay, Dios mío. Está muy bien. Bueno, pues Liliana, un verdadero placer tenerte aquí, escucharte, leer tus cuentos, leer los cuentos de Yoja y cantar también, claro que sí. Y bueno, pues yo no sé si hay alguien más que quiera participar, que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Por ahí alguien tiene ganas de contar un cuento de Yoja que se acuerda. Bully, vos sabés un montón de esos cuentos. ¿No?
Bueno, pues, ¿tú quieres añadir algo más, Liliana? Yo escuchaba mucho de mis abuelos y mucho de lo que cuenta Liliana es similar mi historia. Ajá. Pero no contaban cuentos de ellos. Después de grande yo me enteré. Mira. Después las canciones, sí, las canciones, los dichos, muchísimo. Y yo trato de difundir también todo esto, ¿viste? De colaborar. Yo sé que vos sos así. De poner mi granito de arena. Muy bien, estupendo. La verdad es que cuando escuchas el ladino, a mí personalmente, que no estoy tan acostumbrada, me llama la atención la de expresiones que se van metiendo, ¿no? Así vivas tú, así, ¿no? Cómo es un lenguaje tan rico en expresiones y en dichos, que eso no lo tenemos en el castellano, eso lo perdimos. Sí, esa manera de decir, sí, creo que no la tienen. No, el español así, no lo escuché yo. Ha quedado aquí congelada, vaya por Dios. Vamos a cerrar la sesión, aunque yo le mando ahora mismo un abrazo muy fuerte a Liliana y creo que hemos pasado un rato muy agradable. Yo agradezco a todos los que habéis estado aquí y a todos, pues, que nos hayáis acompañado. Y bueno, pues esto se hace, las sesiones de mi biblioteca de Sefarat, pues se va haciendo cada semana, no sé si cada semana 15 días, ahora en agosto. Y nada, bienvenidas, por supuesto, y como digo, espero que hayáis tenido unos momentos muy agradables con nosotros. Y nada más, si alguna quiere añadir algo, y si no, pues yo miré a buscar. Permiso, yo quisiera añadir algo, ya que yo soy la hija de Liliana. Hola, ¿qué tal? Hola, Raquel. Mucho gusto a todos. Me imagino que debe estar ahora pasándola mal, que se le cortó la conexión, así claro, que... estará agobiada. Yo le voy a mandar un mensaje. Ya volví. Ya volvió. Bien. Es que se cortó. ¿Qué pasó, iba a agradecer, Liliana? ¿Dónde mami. estás? Que no te veo. Ah, amiga, ahora te veo. ¿Qué pasó? Debe haber cortado la conexión y volvió. Volví a entrar yo. Gracias, Giselle, hija. Mi hija Giselle. Claro, ya estábamos ahí pensando que estarías preocupada. Bueno, pues estaba Liliana despidiendo ya el encuentro de hoy y nada, animando a que para la siguiente sesión de la biblioteca aquí, pues también vengáis, compartamos, porque realmente cada persona aporta sus libros. No tienen que ser escritores, en este caso Liliana es escritora, pero no, cualquiera que tenga un libro que diga, pues quiero compartirlo porque es un libro que creo que no es fácil de conseguir, o porque pues yo encantada de que me mandáis un mensaje. Me podéis localizar a través del Facebook, Pepa Rulo, también en YouTube, bueno, ahí es donde vamos luego a difundir este evento. Y nada, pues si tenéis a bien difundirlo, pues todo ayuda. Aquí estamos haciendo una labor y yo agradezco muchísimo, Liliana, ahora que estás ahí, muchísimas gracias por haber estado aquí y por tu ilusión, por tu amor, por todo lo que es legado sefardí. De verdad que yo he disfrutado mucho y espero que las demás pues también hayamos disfrutado. Y lo dicho, pues a seguir adelante, luchando para que no perdamos el legado y para que lo vayamos disfrutando. Todavía estamos a tiempo. Si nadie quiere añadir nada más, Liliana, yo quisiera despedirme sí. De mi amiga Liliana. Yo no pertenezco a la comunidad, mi nombre es Beatriz, soy argentina, y conozco a Liliana desde el secundario, fuimos compañeras del secundario y desde allí viene nuestra amistad, y me invitaron a esta reunión. Yo soy química, en este momento tengo que ya despedirme porque tengo que comenzar mis clases, y la verdad que disfruté mucho del momento de conocerlas y de escuchar a mi amiga sus historias de familia. Algunas las conozco, otras no las conocía, algunas entendí, otras no entendí, después se las preguntaré. Bueno, y felicitarlas, realmente pasé un momento muy lindo, fuera de las fórmulas y las ecuaciones y todas esas cosas que generalmente me rodean. Gracias, Beatriz. No, un beso muy grande para todos. Giselle también. Y bueno, un placer, muchas gracias por haberme invitado, lo pasé muy lindo. Gracias a ti por acompañarnos.
Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo también quería agradecerles a todos, porque la verdad que hay muchas caras conocidas, compañeros míos de coro, no estoy viéndole a todos la cara, y a Leonor, espérate, la voy a pasar porque acá tengo todo como, pero bueno, gracias, Sandra, Raquel, Bully, Bueno, Seba, perdón. Sí, no, Victoria. imagino que hay una alta Emocionante. cantidad de personas desde Argentina, pero también tenemos a Tiziana desde Cerdeña. Tiziana. Ah, ok, qué Sí, bien. y tenemos también desde aquí, lo que pasa es que no están con la imagen abierta, pero bueno, desde Sevilla, desde Granada, ¿vale? También. Lo bonito de estos encuentros es que están, claro, ahora con esto de haber descubierto esta forma de comunicarnos, que bueno, tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas, es muy bonito porque podemos reunirnos personas desde muy diferentes lugares del mundo y tener un ratito aquí todos juntos, ¿no? Y de verdad que yo creo que eso tiene un gran valor. Y nada, pues animo a que sigamos. Y también tenemos desde Madrid, tenemos aquí a Tamara de la Fundación Hispano-Judía, y agradezco que nos esté acompañando. Por supuesto. Bueno, pues entre todos hay una labor, como digo, por hacer, y sobre todo también por disfrutar. Si es que, como yo digo, los libros son una fuente de disfrute, ¿no? Pero no es solo el libro, aquí además pues compartir estos conocimientos, estas experiencias, de manera que bueno, pues muchísimas gracias a todas, y yo, pues si no hay nada más que añadir, pues voy a dar por finalizada la sesión de hoy de mi biblioteca de Sefará en lecturas de pe a pa. Bueno, Gracias. fue un gusto, Pepa, y un gusto verlas a todas, y ojalá se repita. Seguro que sí. Si queremos, lo vamos a repetir, por supuesto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Bye. Chao, gracias. Chao, chao, chicas. Chao, Chao a todos.